Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Vi que hay algunas personas del interior, de Oberá Misiones, buenísimo, qué lindo Misiones, ¿eh? Bueno, como bien comentó Jesse, mi nombre es Matías Campaya, para el que no me conoce o no tuvimos el gusto de conocernos. Me aboco al área de servicio de asistencia técnica, el SAT, y me ocupo justamente, parte de mis tareas es la capacitación, la parte de capacitación en estos últimos tiempos virtuales. Y vamos a estar viendo un poquito lo que es la protección exterior, bien, con todas las opciones con las cuales contamos hoy por hoy, diferencia entre cada una de esas opciones, de esas variantes, y para qué utilizarla o qué tipo de utilización o dónde podemos instalar, dónde podemos ubicar cada uno de estos distintos dispositivos. No vamos a estar entrando específicamente en lo que sea programación de los equipos, ¿sí? Va a ser una charla técnica conceptual, ¿sí? Para ver bien la diferencia entre cada uno, qué me conviene instalar en cada lugar y sobre todo los diferenciales de cada uno de los equipos. Así que si les parece, si lo ven viable, vamos arrancando con el webinar de la fecha. Bien, bueno, como les comentaba, vamos a conocer cada una de las opciones con las que contamos hoy por hoy, arrancando por las barreras infrarrojas, cuya sigla es BIR, justamente de barrera infrarroja. Contamos con varios modelos, como todos conocen seguramente, y la diferencia entre cada uno de ellos en mayor parte viene por el alcance máximo que puede lograr, ¿sí? Vamos a estar hablando, como bien dice el título del día de hoy, de protección exterior, por lo cual no vamos a incluir ninguno de los equipos de interiores. Como ya sabrán también, contamos con barreras de interior, pero en este caso la vamos a excluir, ¿sí? No vamos a traerla en tema. Y en cuanto a las barreras exteriores, como bien les comentaba, existen varios modelos dependiendo de la potencia, o sea, el alcance máximo que pueden lograr, entre 30 y 40 metros dependiendo del modelo. La cantidad de haces relacionado a esto, como bien saben, tenemos barreras de 2, 4 u 8 haces, esto en el caso de los modelos que son tipo Barral únicamente. La protección que nos brindan es una protección más bien del tipo lineal, si no es exactamente un haz puntual, pero su cobertura es como si fuese un cono, para hacerlo algo gráfico y sencillo de entender. La que nos brinda justamente una protección del tipo perimetral, es decir, yo con una barrera infrarroja no puedo cubrir, hacer una protección de tipo área, como si bien la vamos a ver más adelante con un sensor de movimiento, sino que este tipo de protección nos genera una cobertura tipo perimetral, ¿bien? Para proteger justamente unos laterales de un campo, de una vivienda, una medianera, por ejemplo, una reja por detrás o por encima de esa reja, ¿sí? Recordemos que son sensores del tipo de paso, ¿sí? Para detectar el cruce de algún objeto o de alguna persona. A este tipo de barreras o de sensores vamos a poder ajustar lo que es el alcance por jumper o por programación, dependiendo del modelo. El tiempo de respuesta, que es cuánto tiempo tiene que estar obstruida esa barrera para que abra la zona. Esto nos va a ser muy útil dependiendo dónde la ubiquemos. Si la ponemos muy cerca de una reja, sabemos, o de una puerta donde van a tener que estar trabajando, entre comillas, obviamente, ¿no? Trabajando esa puerta para tratar de abrirla, entonces ahí podemos jugar un poco con el tiempo de respuesta, subirlo un poco más, no dejarlo en inmediato. Si la ponemos en un paso libre, que por ahí no sería lo ideal, pero si queda en el medio de un terreno donde pueden llegar a pasar corriendo, bueno, ahí vamos a tener que bajar el tiempo de respuesta a valores muy bajos. El mínimo está en 32 milisegundos, de ahí para arriba hasta 2 segundos máximo. Pero bueno, el ajuste de tiempo de respuesta con el alcance, con la altura de instalación de las barreras, todo eso va de la mano para tratar de generar una protección lo más correcta o lo más óptima posible, dependiendo a dónde la vayamos a colocar. ¿Bien? Y por último, también
estos equipos cuentan con lo que se llama calentador o heater, esto lo tiene cualquiera de los modelos de barreras exteriores, el cual genera una disipación de calor a través de una resistencia y de esta forma secaría el habitáculo, justamente el gabinete de la barrera, para no generar una condensación dentro de humedad, ¿sí? Para que no se empañe el gabinete del receptor y además, obviamente, no se condense agua o humedad que después se traduzca en agua y esto pueda llegar a corroer la placa de la barrera o dañarla, bien, con el tiempo. Obviamente esto no es algo instantáneo, pero si en lugares descampados, con el rocío de la mañana y demás, es conveniente utilizar el calentador para evitar este tipo de situaciones. Tengamos en cuenta que, como le decía recién, que el calentador es una resistencia que empieza a circular corriente por esa resistencia, de esta forma disipa calor, traduce esa potencia en potencia térmica, y obviamente que esto, al generar una mayor circulación de corriente, va a aumentar el consumo del equipo. ¿Bien? ¿A cuánto? Eso lo van a ver en el manual de cada uno, pero a grandes rasgos casi que se duplica el consumo del receptor. Eso está bueno como para tenerlo en cuenta, para no poner todos como heater o saber esta condición a la hora de instalarla, también por el cableado que vamos a usar, distancias y demás. Un dato que viene a colación de esto, en cuanto al calentador, las barreras MPXH que son del tipo barral, tiene un calentador inteligente, ¿bien? Es decir, ese calentador va a disipar calor, o sea, va a circular corriente o no, dependiendo la temperatura ambiente o la temperatura que esté haciendo en el gabinete del receptor. Es decir, si está por debajo de los 6 grados, automáticamente el calentador empieza a funcionar y cuando supera ese nivel de temperatura, se apaga, ¿sí? Por eso es que es un calentador inteligente que va regulando los encendidos y apagados, no así en el caso de las barreras más comprimidas o los modelos de barreras anteriores, donde el calentador está permanentemente disipando calor, está siempre funcionando continuamente. ¿Bien? Otro tipo de protección exterior que es similar a la barrera, porque ya, como vimos antes, genera una protección lineal del tipo perimetral, con un alcance mucho más acotado, con menor cantidad de haces. En este caso vamos a tener un haz solo infrarrojo, que el mismo módulo o el mismo equipo cuenta con un haz infrarrojo y un fotodiodo que va a ser el receptor. Básicamente, como les decía, es una especie de barrera, pero todo incluido en el mismo equipo. Y a diferencia de la barrera, acá no funciona por un corte, porque no tenemos un emisor y un receptor que se estén viendo entre sí, y por obstrucción abra la zona, como bien le decía, como en el caso de la barrera, sino que en este caso funcionaría por rebote. Como el mismo equipo genera ese haz infrarrojo, necesita de una superficie sobre la que pueda reflejarse y vuelva ese haz infrarrojo al mismo sensor. El alcance máximo es de 3 o 4 metros, dependiendo del modelo del PS, del sensor de proximidad. En el caso de los sensores de proximidad comprimidos o los sensores de proximidad de la línea anterior, podemos llegar hasta 3 metros. En el caso de los nuevos tipo Barral, estamos en un alcance aproximado de 4 metros. Bien, acá también tenemos un tiempo de respuesta, que es cuánto tiempo tiene que estar rebotando ese haz infrarrojo, que esté detectando ese sensor de proximidad, para que recién ahí abra la zona de la central. Y bueno, cabe los mismos tipos de recomendaciones que en la barrera, en cuanto al tipo de protección que generan, en cuanto a la instalación. También tenemos que pensar en los rebotes de los haces infrarrojos que se puedan llegar a generar, si lo ponemos muy cerca de alguna pared o si tiene que pasar por entre medio de un lugar que no se no podría pasar libre el haz infrarrojo, si tenemos alguna columna de frente, por ejemplo. Ahí tenemos que tomar todos esos recaudos como para que no quede rebotando permanentemente el sensor, el PC35 o 36, contra algún objeto, columna, alguna reja, alguna ventana, una puerta, algún marco. Bien, en ese caso de situaciones se puede
regular el alcance, bajarle la ganancia al PC-35 o al PC-36, o abrirlo en ángulo como para que no rebote permanentemente contra un objeto que va a estar estático en algún lugar. Y por último, en las últimas de las alternativas que contamos para lo que es protección exterior, pasamos a los sensores pasivos infrarrojos, a los MX, en todas sus variedades, ya sea para animales pequeños o animales grandes, ¿sí? Una MX52 o 51 MPXH. Estos sensores ya son del tipo de protección por área, ¿bien? Acá tenemos que desarrollar un circuito, un traslado para que el sensor no detecte. No es una protección lineal como en el caso de la barrera o en el caso del sensor de proximidad. Y por otro lado, como bien dice su nombre, son sensores pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Es que no generan haces infrarrojos, es decir, son receptores de haces infrarrojos. Por ahí para eliminar algunos mitos o a veces queda la sensación de que los sensores de proximidad transmiten haces infrarrojos y rebotan contra algo y ese rebote genera la detección. No, no es así, sino que justamente son receptores de haces infrarrojos. Haces infrarrojos que se pueden generar por la radiación de cuerpos calientes, como puede ser el cuerpo humano justamente, radiación que puede generarse por rebotes en superficies reflectivas, como puede ser metales y demás, de reflejos de luz solar, por ejemplo. Así que esto es para tenerlo en cuenta a la hora de instalarlo. Recomendaciones de ese estilo, de que no estén apuntados directamente a, a superficies reflectivas, como puede ser una pileta, por ejemplo. El tipo de cobertura es de 90 grados en cuanto a su ángulo de visión, 12 metros de radio en cuanto al radio de detección que tienen. Esto obviamente se puede ir ajustando con la ganancia, que lo vamos a ver en un punto más abajo. Ganancia o sensibilidad, que son programaciones que tienen estos sensores en la programación avanzada de ellos, donde podemos regularlo entre un nivel de 1 a 5, siendo 1 el menos sensible y 5 el nivel más sensible y con el que vienen programados de fábrica. ¿En qué nos varía jugar con la ganancia? A menor ganancia, como les decía, va a ser menos sensible o más duro, como se dice vulgarmente, y esto está íntegramente relacionado con el alcance del sensor. A menor ganancia, menor alcance del sensor. Bien, esto también para tenerlo en cuenta, sobre todo en lugares donde estamos comprometidos con el ambiente, digamos, con el entorno donde va a estar el sensor. Si por ahí tenemos plantas a 12 metros, 13 metros, o están apuntando a un lugar de tránsito de personas, bueno, si no hay otra forma de reubicar el sensor, se puede jugar un poco con lo que es la ganancia, ajustándolo para que tenga menos alcance. Y otro parámetro con el que se puede jugar un poco son con los pulsos. Bien, los pulsos son la cantidad de detecciones que tiene que hacer el sensor, la cantidad de muestreos que tiene que tomar de mutaciones o variaciones en el ambiente para que abra la zona. Es decir, si yo programo un sensor en 3 pulsos, tiene que tomar 3 muestreos de movimiento, 3 anormalidades, para que recién ahí abriera la zona. Bien, es decir, mientras más pulsos le pongo, no es que es un sensor más duro porque no estoy tocando la ganancia, no estoy tocando la sensibilidad ahí, sino lo que estoy haciendo es que tenga que contar mayor cantidad de pasos o variaciones para poder recién ahí abrir la zona. Y por último, también cuentan con una función de cruce, lo que logra que 2 o más sensores trabajen en coordinación, en combinación, ¿bien? Que tengan que tomar ambos sensores una detección de movimiento dentro de un tiempo programado en segundos. Y esto me ayuda a estabilizar por ahí las detecciones en un lugar muy anormal o un lugar que no sea muy propenso para poner un sensor solo. Si queremos mayor estabilidad en cuanto a la detección y no hay forma por ahí de jugar con la ganancia o la reubicación del equipo, se pueden poner 2 sensores con la función de cruce y bueno, generar una detección un poco más segura o certera a la hora de detectar movimiento. Bien. Bueno, de todo esto
hemos hecho también webinars específicos de cada uno de los equipos, así que no vamos a entrar mucho más en detalle técnico sobre ellos. Cualquier cosa pueden revisar en el canal de YouTube institucional de X28 Alarma de Calidad, donde van a encontrar mayor información de estos equipos, programaciones, modelos y demás. Pero hoy la intención es mostrar, como le decía, las opciones, variantes y demás, para qué sirve cada uno, y también, sobre todo, ver dónde y cuándo lo podemos usar, ¿sí? Dónde podemos instalar correctamente cada uno de estos equipos. Y para eso vamos a ver 3 planos distintos de diferentes situaciones, diferentes viviendas, y la idea es que podamos interactuar y desasnarnos con la experiencia de cada uno, qué haría cada uno de ustedes también con este tipo de planteos, ¿sí? Con este tipo de situaciones. ¿Qué aconsejarían ustedes instalar en lo que es todo la detección perimetral, ¿sí? Todo lo que sea en exteriores de una vivienda? Así que si les parece, la dinámica podría ser que vayamos levantando la mano, ¿bien? Tiene un botoncito en el chat que dice Raise Hand, o también que nos vayan escribiendo por chat y lo vamos debatiendo, ¿sí? Empecemos por la primera, si les parece, donde tenemos un jardín de frente y un jardín atrás con un quincho. Analizar también qué podemos poner acá, qué podemos instalar, si podemos poner un sensor de movimiento, una barrera, sensores de proximidad. ¿Cómo lo ven ustedes que sería el mejor tipo de cobertura para este tipo de situación? Los Están leemos por medio chat si quieren. tímidos. Sí, sí. Vamos a tener que romper un poco el hielo, me parece. Recuerden que tienen un iconito para levantar la mano y yo les voy a habilitar el micrófono como para poder participar. A ver si alguno se anima. No quiero empezar yo, Mati, porque yo voy a empezar yo y decir cualquier cosa y me... Te tengo fe igual, ¿eh? Hay mucha gente que sabe mucho acá. Ahí Muy Abel bien ahí Cerda el está escribiendo, comentario. sí. Excelente comentario de Abel. Perfecto, sí. Justamente como les hice la introducción de los MX, en el jardín trasero donde tenemos el quincho y demás, tenemos una pileta muy linda, ideal para ahora la temporada que se viene, donde si ponemos sobre todo un MX52, el MX51 no deberíamos tener problemas, salvo que esté inclinado el plano o el terreno, pero con un MX52 a esta distancia que tenemos, no se llega a ver con detenimiento, pero son aproximadamente 5 metros de distancia entre la pared exterior y la pileta. Con un MX52 podemos tener inconvenientes, y además acá tenemos una zona como de palmeras, bien, de plantas altas, donde podemos jugar un poco con el alcance de un MX51, pero podemos llegar a tener no falsas detecciones, sino disparos erráticos por la detección de movimiento de estas plantas, ¿bien? Así que como dijo bien Abel, quizás lo mejor para este patio trasero sería una protección del tipo perimetral con barreras, pensando por ahí en las medianeras, ¿bien? Em, Haciendo un tipo de cobertura de ese estilo. Bueno, sí, habría que hacer la prueba en el lugar. No es mala esa, ¿eh? Hacer la prueba en el lugar un año a ver cómo va variando el reflejo del sol en la pileta. Más que nada en verano, en invierno no habría tanto problema, por ahí habría que hacerlo en verano. Bueno, bien, sí, justamente como les comentábamos, quizá la mejor protección para este caso sería con barreras perimetrales en medianeras. Y en el frente habría que analizar si también esto tiene salida directo a la calle, bien, a la vereda. Porque si tiene salida a la vereda y tenemos rejas y ponemos un sensor de movimiento en el frente, ese sensor de movimiento puede llegar a tomar el tránsito de las personas, de los peatones, y corremos riesgo de que se generen falsos disparos. Quizás la mejor opción sería poner el sensor apuntando desde la línea municipal hacia adentro, pero también contamos con este tipo de plantas o árboles que podemos ajustar el ángulo del sensor, cerrándolo un poco más, pero
Así todo podemos llegar a correr riesgo de que se generen disparos erráticos. Así que la mejor opción, yo creo, no sé qué opinan ustedes, es proteger perimetralmente medianeras, medianera del fondo. Y acá en el frente habría que analizar si tenemos portón y demás, pero como no vamos a poder poner dispositivos del lado de afuera, hasta quizás poner un PC-35 cubriendo el portón o una barrera, dependiendo del largo que tenga, y de este lado, con la puerta de balcón que tenemos acá, con un PC-35 estamos perfecto cubriéndolo. ¿Bien? No sé qué opinan todos. Si la planta es chica en el caso del frente, Claudio, depende a qué llamemos chico y depende cuál de los dos sensores pongamos, si es un MX51 o un 52. Si es una planta que es una planta de maceta, que puede llegar a tener 50 centímetros de alto y que no crezca más que eso, no habría problema en poner un MX51 a 1 metro de altura, que es lo recomendable. Pero si ponemos un MX52, vamos a correr bastante riesgo de que se dispare, ahí ya tenemos que o reubicar la planta, digamos, si está en maceta, poniéndolo en una esquina, justo abajo del sensor, que no tiene zona cero, ¿bien? Pero si no, lo recomendable sería una protección lineal, en este caso. Sí, por debajo de la altura de instalación del MX51. No quiero entrar mucho en detalle del tipo de cobertura que tiene, pero recordemos que los dos lentes, en el caso del MX51, un sensor mira para abajo, el otro hacia arriba de la altura de instalación, por lo cual para que dispare tendría que, al menos, si lo ponemos a 1 metro de altura, que es lo recomendable, la planta o lo que fuera, tendría que tener una altura mayor de 1 metro para que pudiera dispararlo. ¿Bien? Tal cual, sí. Como bien dice Adrián, que las plantas también crecen, ¿no? Depende de lo que tengamos. Si es un bonsai y lo cuidan, pero bueno, si son todos recaudos, lo mismo que cuando tenemos ligustrinas o plantas que son tipo trepadoras y ponemos barrera, hay que tener en consideración eso. Muchos ponen barreras y después no cortan la ligustrina, no cortan los árboles y están muy cerca de ellos y las ramas con el movimiento del viento y demás van a obstruirlas y pueden generar disparos. O sea, eso es a tener en consideración y hablarlo también con el cliente en potencia que tome ese tipo de recaudos de cuidar justamente todo lo que sea la flora, digamos, de todo lo que sean árboles y demás. Tal cual. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Esto ya es un departamento, tiene pinta de ser un departamento en Caballito, en la calle, la avenida Carlos Calvo, bien, con su balcón que da al frente de la avenida. Acá no tenemos mucho más que cubrir que solamente el balcón, bien. ¿Cómo piensan que podríamos cubrirlo? ¿Con un sensor de movimiento, un sensor de proximidad, un PC-35 o 36, una barrera? ¿Cuál creen que podría ser la mejor opción para este caso? Ahí hay una primera respuesta, Mati. De La de Néstor. Néstor. Sí. Excelente. PS-35 cruzados, así como enfrentados, decís Néstor, ¿no? Que estén cubriendo las puertas balcón. Excelente. Muy bien. Esto depende también del largo que tuviese, obviamente, el balcón, ¿no? Parece ser un living no muy ancho. Debería de tener por ahí unos 5 metros quizás de largo. Si pensando en los alcances que tienen el PC-35 y 36, si fuese 4 metros o poco menos, podríamos poner un PC-36 solo cubriendo transversalmente, digamos, el balcón de punta a punta, pero sí, si es un balcón un poco más grande, se pueden poner dos sensores de proximidad eh, enfrentados, teniendo en consideración el alcance de cada uno y teniendo ese dato como precaución
por si están muy cerca o si están enfrentados, pero la distancia no es mayor a 4 metros, podemos llegar a tener inconveniente de que se terminen disparando por verse uno con el otro. ¿Sí? El emisor de uno va a terminar incidiendo sobre el receptor del otro. Pero si no es así, las distancias son mayores, se pueden poner dos PC 35 o 36 enfrentados. Exactamente. Nunca se sabe dónde venga el enemigo, tal cual. Hay que estar preparados. Pero sí, perfectamente. ¿Por qué no pondríamos acá un MX, por ejemplo? ¿Cuál sería la limitante que tendría o qué inconveniente podría llegar a tener si pongo un MX ahí? Acá dicen los animales que Mm, vuelan. Bien, bien. Vecinos, claro, si está apuntando, por ahí tenemos un balcón de un vecino al lado o enfrente, quizá la calle no es muy ancha y hasta el balcón del vecino que está en el contrafrente tenemos 10 metros, puede llegar a tomar justamente el movimiento que haya en ese balcón y generar falsos disparos. Va, falsos disparos no, disparos involuntarios que no querríamos que pasen. También si es una vereda arbolada, que el árbol llegue hasta la altura justamente donde está este balcón, con el movimiento de las hojas por el viento podría llegar a dispararlo. Y lo del sol, relativo, o sea, si no está apuntando hacia el reflejo que pudiera generar las puertas balcón, no debería haber problema con el sol. Pero bueno, sí, siempre teniendo en consideración que no esté apuntando hacia superficies reflectivas. Y la otra también es el área que tenga el balcón. Si es un balcón angosto, pensemos que el MX tenemos que atravesar el lente, digamos, las capas del lente que tiene para que dispare. Si es un balcón muy angosto, donde no podemos desarrollar una gran área para transitarla, quizás tenemos que bajarle la cantidad de pulsos, ponerle al máximo la sensibilidad, y así todo quizás no sea de lo mejor para que sea una protección 100% certera. ¿Bien? Perfecto. Vamos bien con el ejemplo 2 y ahora viene el más lindo de todos. Este le sacaron. Este es el plano de la casa de Jessica, justamente, que se mudó hace poco. Ojalá, Le Mati. falta, Los le invito a falta la todos. pila. Falta la Le falta la pileta. pila ahí en el fondo, claro, tal cual. Bueno, acá tenemos también un patio chico, más que nada una especie de pasarela alrededor de la casa, con un jardín angosto y un jardín en el frente. Supongamos que esto está enrejado, ¿bien? Que tiene, que no podríamos, un sensor no podría ver hacia la vereda, que estuviese tapada esa reja con una plancha metálica, ¿sí? Una chapa desplegada. ¿Qué opciones, qué alternativas podríamos utilizar en este tipo de instalación? Bien ahí, Abel, con ese dato, excelente, sí. Los MX no tienen solaceras. Barreras lineales, como dice Néstor, ¿cómo las pondrías, Néstor? Sobre las medianeras, digamos, cubriendo por medianeras. Perfecto, muy bien. Sí, es una buena alternativa. La que vamos a estar medio complicada, quizás es acá porque es un ancho de 1,80 m. Quizás en este lateral, suponiendo que esta casa sea de 2 pisos, que termine acá la medianera, vamos a tener por cada distancia, quizás acá habría que poner un sensor de proximidad para cubrir este lado restante. Pero sí, una buena alternativa son barreras en medianeras, un sensor de proximidad de este lado. Y en el frente,
suponiendo que sobresalga como se ve en el plano, que acá sean, por ejemplo, 2 columnas. No podríamos poner una barrera de punta a punta de este lado, quizás tendríamos que sacarlo un poco más, que no rebote contra esta columna del medio. Bien. Claro, factor de gatos y pájaros en medianera, hay que tener algunos recaudos. Ahí se puede jugar un poco con el tiempo de cruce, porque un humano, digamos, hasta entre que se sube a la medianera y la atraviesa, puede estar un segundo y moneda. Así todo no quita que un gato se te pare justo a la medianera. Eso se puede compensar por ahí con la altura de instalación. Ponerlo a unos 50, 60 centímetros por ahí de altura de instalación, bien. Que el torso, un cuerpo humano, a menos que sea una persona muy menudita, la atravesaría, digamos, y te abriría la zona. Pero sí, son cosas a tener en consideración a la hora de instalarlo en esas ubicaciones, pero se puede compensar. Claro, bien. Con lo de la vegetación, sí, tenemos una especie de jardín a lo largo, como si fuese una especie de macetero o de cantero. Ahí hay que analizar si tenemos plantas en altura o no. Por lo visto, por lo que se ve en el diagrama, digamos, en el dibujo, parecen ser plantas chicas, tipo de decoración más que nada. Pero sí, son cosas que tenemos que tomar a consideración a la hora de diagramar la instalación. Bien, ahí Abel con el patio del frente, podríamos poner un MX. Parecen plantas chicas, como rastreras, así que con un MX52 no habría problema, podríamos cubrirlo. Si tenemos justamente las rejas tapadas, podemos apuntarlo hacia afuera, pero bueno, lo ideal sería apuntarlo desde el ángulo que da al exterior, mirando hacia adentro, para que cualquier persona que se tire por alguna de las medianeras o entre desde el frente, cuando intente ingresar por la puerta principal o por el garage, atraviese mayor cantidad de capas de lente del sensor y genere una detección más certera, digamos. Pero sí, una gran posibilidad sería el MX. Podemos poner una barrera de punta a punta, pero tendría que estar bien pegada a esta columna para poder cubrir cualquier paso, ¿sí? Si se mandan por el lateral o se mandan por la reja, que tengan que atravesar la barrera sí o sí. Bien. Ahora, si ponemos una barrera cortando transversalmente el jardín a esta altura, tenemos que tener en consideración que no se nos manden por este hueco que nos queda sin proteger, ¿sí? O a lo sumo poner un sensor de proximidad cubriendo esa puerta también. Pero un sensor de movimiento no solucionaría este problema que tenemos al frente. Exactamente. La parte del frente, el que está abajo, casi al fondo. Abajo, casi. Ah, perdón. Mira. Claro, perfecto. Ese jardín tipo. Excelente. Muy bien, sí. Sí, 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 sí. Ahí podría ir un MX también. Habría que ver bien, es de 2 metros por 3 metros el patio interno ese. Podríamos poner un sensor, un MX. Sí, sí. Hay que analizar que acá tenemos la puerta balcón que da al dormitorio y una puerta que va a dar al otro dormitorio. Se podría poner un sensor de movimiento que esté apuntando de esta forma, así que esté en este ángulo apuntando para allá. Sí, hay que ver bien la distancia que tenemos acá por el tema de la zona cero, pero una posibilidad podría ser de ponerlo mirando en diagonal. Bien, perfecto, buenísimo. Buen detalle la del patio interno. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda. Hasta acá llegamos con los ejemplos. Tratamos de que sea lo más didáctico posible para que podamos participar entre todos. Me Muchas llevo gracias ideas a los que para mi estuvieron nueva participando. casa también. Tal cual, exactamente.
Vamos a ver cómo la amortizamos igual, pero ese es otro tema. Pero la idea está. Bueno, muchachos y muchachas, no sé si queda alguna consulta. Gracias desde ya por la participación. La idea es que sea lo más didáctico posible también para que podamos evacuar dudas sobre dónde y cómo instalar cada uno de estos equipos, que al ser equipos de exterior son los que están expuestos a mayores inclemencias de tiempo, están expuestos a mayores intentos de sabotaje también, a que lo intenten romper, abrir, desconectar, y todo eso suma a que planifiquemos de antemano todos esos inconvenientes posibles que puedan llegar a aparecer para lograr una instalación lo más acorde y segura, bien, que, que ayude a la protección tanto del cliente y a la funcionalidad del equipo, ¿sí? Sí, esto desde ya está grabado, así que lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube de X28 Alarmas de Calidad, igual que el resto de los webinars, así que si quieren repasar alguno que hayamos visto ya, lo van a encontrar ahí en la lista justamente de webinars de residencias. Pero desde ya que ante cualquier duda, consulta, sugerencia, pregunta que tengan, nos pueden contactar a las vías tradicionales, a la línea de WhatsApp, que esta es directa al servicio de asistencia técnica, es más 54 911 33 98 6731, a la línea institucional 011 para que nos llama de interior, 41 14 9900, y al correo del sector de asistencia técnica, sat@x-del-medio28.com. Cualquiera de esas tres vías nos van a estar contactando para poder resolver cualquier inquietud o escucharlos también a ustedes por cualquier sugerencia que nos puedan llegar a brindar. Así que desde mi parte, no sé, Jessy, si nos quedó algo más, pero de mi parte yo les estoy como siempre agradecidos por estar ahí, por invertir estos 40 minutos de su tiempo tan valioso en seguir mejorando y seguir manteniendo este contacto virtual entre ustedes, que son los ojos que están día a día, ojos y manos que están día a día en la calle instalando y probando y tirando cable y abriendo equipos y atornillando, desatornillando, y nosotros que estamos atentos a, a todo, a escucharlos, obviamente, y a brindarles nuestro soporte, nuestra ayuda técnica para que podamos solucionar cualquier inconveniente que se vaya presentando. Ahí Desde en ya el chat muchas, estuvieron diciendo del webinar de la PTZ, de algunos otros webinars. Si no los llegan a encontrar, acuérdense que también está el mail de info@x28.com. Nos escriben por ahí y desde marketing también les podemos pasar el link, excelente. por las dudas Ah, querían. muy bien, aportamos ese dato. Bueno, de mi parte, como les decía anteriormente, muchas gracias a todos por estar, y desde ya que nos estaremos viendo en próximos webinars para acercarle actualizaciones y sugerencias sobre todos nuestros equipos. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Saludos.